¿Y si te dijera que mucho antes de que existieran los titulares, los periódicos o las redes sociales, ya se había descrito con asombrosa precisión lo que estamos viendo hoy? Imagina por un momento que un hombre sin acceso a satélites, inteligencia artificial o tecnología moderna vislumbró eventos que se alinean perfectamente con lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Ese hombre fue Isaías. Y lo que él presenció no fue producto de una mente fantasiosa, sino una visión revelada con un propósito eterno. Isaías no escribió ciencia ficción, escribió historia adelantada. Y esa historia es la que ahora estamos protagonizando tú y yo. No cierres tu mente, no te tapes los oídos, porque cuando Dios pronuncia algo, no solo es verdad, es transformación. Hay algo en tu interior que no puede permanecer igual después de escuchar este mensaje. Hoy vamos a sumergirnos en algunas de las profecías más sorprendentes que el libro de Isaías contiene. Mensajes que traspasan generaciones, culturas e ideologías, y que siguen vivos, latiendo con fuerza en nuestra realidad. Esta no será una simple exploración de textos antiguos. Será un viaje profundo que une juicio divino con esperanza inquebrantable, dolor con redención, advertencia con promesa. Te voy a mostrar cómo palabras escritas hace casi 3 milenios están tomando forma delante de tus ojos. Y si prestas atención, podrías encontrar respuestas que has estado buscando sin saberlo. Quédate conmigo, porque lo que estás por descubrir podría redefinir tu manera de ver la fe, la historia y tu lugar en el mundo. Antes de seguir, te invito a apoyar este mensaje dándole me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte nada. Y si este contenido impacta tu vida, compártelo en los comentarios. Eso no solo nos permite llegar a más personas, sino que convierte tu experiencia en parte de algo mucho más grande. ¿Preparado? Entonces abramos juntos las páginas vivientes de una revelación que no ha perdido vigencia. Isaías no fue un personaje decorativo en la historia de Israel. Él vivió en un momento de caos político, quiebre espiritual y colapso moral en el reino de Judá. El pueblo había reemplazado la reverencia por la indiferencia, la fe por la tradición vacía. En medio de esta oscuridad, cuando todo parecía desmoronarse, Isaías recibió un llamado divino que cambiaría su existencia para siempre. No fue una elección impulsada por aspiraciones humanas ni una herencia familiar, sino una experiencia trascendente que redefinió su destino. En el capítulo 6, Isaías relata un encuentro con el trono celestial. Vio al Señor en majestad, elevado por encima de todo, y comprendió en ese instante cuán puro es Dios y cuán lejos estaba Él mismo de esa santidad. Ese choque entre la gloria divina y su fragilidad humana no solo lo humilló, sino que lo redireccionó con un propósito inquebrantable: ser la voz del Altísimo entre su pueblo. A partir de aquel momento, Isaías se convirtió en más que un profeta. Fue un canal de advertencia y también de esperanza. Sus mensajes no provenían del análisis político ni de cálculos racionales, sino de una conexión directa con el Espíritu de Dios. No tuvo miedo de denunciar la corrupción de los líderes, de confrontar el pecado colectivo, ni de revelar futuros que a sus oyentes les resultaban incomprensibles. Pero detrás de cada palabra de juicio había un corazón que ardía con compasión. Isaías lloró por su nación. Observó cómo los reyes se turnaban en el poder, cómo las alianzas se formaban y se rompían, y cómo el pueblo, cegado por su orgullo, se alejaba cada vez más del pacto que los había definido como nación. No fue un testigo pasivo de su tiempo, sino un mensajero que luchó contra la indiferencia y la desobediencia con las armas de la verdad y el amor profético. Pero lo más impresionante de Isaías es que su visión no se limitó a los conflictos o circunstancias de su época. Él
no se conformó con denunciar el presente. Sus ojos, guiados por el Espíritu de Dios, atravesaron el tiempo y contemplaron el porvenir. A través de sueños, revelaciones y mensajes celestiales, Isaías fue testigo anticipado de eventos que sucederían siglos más tarde. Eventos tan precisos y detallados que hasta hoy siguen dejando perplejos a historiadores, teólogos y creyentes. Desde la concepción milagrosa de un niño que sería llamado Emanuel, hasta la futura restauración de una Jerusalén gloriosa, Isaías escribió con una claridad profética que parece más contemporánea que antigua. Y es justamente esta capacidad de ver el futuro con tanta nitidez lo que lo consagra como uno de los profetas más trascendentales de la historia humana. A diferencia de muchos líderes y figuras de su tiempo, Isaías no buscaba fama, aceptación ni aplausos. Su lealtad no estaba con los poderosos ni con las mayorías, sino con aquel que lo llamó. Su valentía para pronunciar lo impopular, para desafiar las estructuras religiosas corrompidas y las alianzas políticas peligrosas, lo convirtió en un hombre solitario a los ojos del mundo, pero honrado ante el trono de Dios. Mientras otros callaban para conservar su posición, Isaías hablaba con la convicción de quien había visto lo invisible. Cada palabra que salía de su boca no era simplemente un discurso, era como una flecha espiritual que tocaba las fibras más profundas del alma del pueblo. Él comprendía que el juicio divino era inminente, pero también sabía con una certeza inquebrantable que la compasión del Creador siempre supera al castigo merecido. Su mensaje no era solo un clamor contra la injusticia, era también una promesa de redención. Isaías no solo expuso el pecado, sino que anunció el rescate. Fue el primer profeta en hablar con tanta claridad del Mesías, del siervo doliente, que cargaría con las culpas del mundo, de aquel Emanuel, Dios con nosotros, que vendría a sanar, restaurar y reconciliar a la humanidad con su Creador. Aunque muchos de sus contemporáneos no podían entender el alcance de sus palabras, Isaías estaba sembrando semillas de verdad que darían frutos siglos después. Y ese fruto se manifestó cuando, en una pequeña sinagoga de Nazaret, Jesús de Nazaret abrió el rollo sagrado y leyó Isaías 61. En ese preciso instante, lo que había sido profetizado en sombras se convirtió en una luz viva ante los ojos de todos. Isaías no solo anticipó sucesos, él visualizó la esencia misma del Salvador, su carácter, su dolor, su propósito y su victoria. Más de 2 milenios después, sus palabras no han perdido poder. Siguen hablándonos, nos sacuden, nos despiertan. Porque muchas de esas profecías no quedaron en el pasado. Están desarrollándose hoy, delante de nosotros. Lo que para los antiguos era un misterio sellado, para nosotros es una revelación abierta. Y si decidimos mirar con atención, no solo entenderemos el tiempo en el que vivimos, sino que descubriremos que la historia de Isaías no terminó, está más viva que nunca. Descubriremos que Isaías no dirigía su voz únicamente al pueblo de Judá. Su mensaje, lejos de estar encerrado en un contexto histórico antiguo, atraviesa los siglos y llega hasta ti y hasta mí con una intensidad que no ha disminuido. Sus palabras siguen vibrando con urgencia, con poder y con una verdad inquebrantable, especialmente en un tiempo como el nuestro, donde la humanidad parece haber olvidado nuevamente quién es su creador. Isaías no fue un simple mensajero de su época, fue una antorcha encendida en medio de la oscuridad, un eco eterno de la voz de Dios que aún resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Este hombre extraordinario no solo vivió para contemplar lo que otros no veían. Él percibía lo invisible, escuchaba lo que no se podía oír con oídos humanos y transmitía lo que era eterno, más allá de culturas, idiomas y generaciones. Isaías fue un instrumento celestial, una conexión viva entre lo divino y lo humano. No se dejó dominar por el miedo, ni se rindió ante la apatía de su tiempo. Fue un ejemplo de valor espiritual, alimentado por la presencia del Espíritu de Dios.
Y lo más impactante es que su legado no ha caducado. Si hoy decidimos detenernos y prestar atención, si abrimos nuestro entendimiento más allá de lo superficial, descubriremos que sus palabras todavía tienen el poder de despertarnos del letargo, de confrontar nuestras falsas seguridades y de transformar nuestras vidas desde lo más profundo. Porque cuando Dios habla, ni el tiempo ni la distancia pueden apagar el impacto de su voz. Pasen los siglos que pasen, su palabra permanece firme, viva, eficaz. La nación de Judá, conocida desde tiempos remotos por su relación directa con Dios, se encontraba al borde del colapso espiritual. Aparentemente conservaban los rituales, seguían haciendo sacrificios, sus templos seguían funcionando, los líderes religiosos aún tenían sus cargos, pero algo crucial había cambiado. Su corazón ya no latía al ritmo del Creador. El pueblo mantenía las apariencias, pero la conexión con lo sagrado se había desvanecido. Isaías fue testigo de cómo la idolatría, que antes era impensable, se infiltró y ocupó el lugar de la adoración genuina. Observó con dolor cómo la injusticia dejó de escandalizar y se convirtió en rutina. Los poderosos actuaban sin rendir cuentas y los más vulnerables eran ignorados, aplastados por un sistema que ya no reflejaba ni remotamente la justicia divina. Judá se había desviado por completo del camino, aunque seguía actuando como si estuviera en plena comunión con Dios. Los líderes religiosos, que deberían haber sido guardianes de la verdad, se habían acomodado a la corrupción, tolerando el pecado por conveniencia y permitiendo que el pueblo creyera que todo estaba bien. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor. Los sacerdotes convertían el culto en un espectáculo vacío y mecánico, y la nación entera ofrecía sacrificios sin alma, sin fe, sin arrepentimiento. Isaías, en medio de ese escenario sombrío, se levantó como una voz clara y dolorosamente honesta. Su mensaje fue contundente, sin adornos ni concesiones. Vuestras solemnidades me son detestables, vuestras manos están manchadas de sangre, proclamó en nombre del Señor. Era un llamado desesperado al despertar espiritual, una sacudida profética a un pueblo que se había habituado a vivir lejos de Dios, creyendo que aún estaba cerca. Dios no estaba interesado en rituales huecos, ni en palabras recitadas sin alma. Lo que verdaderamente anhelaba era una transformación interna, corazones quebrantados, conscientes de su necesidad de redención, y vidas que reflejaran su justicia en cada acción. Pero Judá se había habituado a lo superficial, a mantener las formas sin cultivar la esencia. No negaron abiertamente a Dios, pero sí lo desplazaron con decisiones que priorizaban su comodidad y conveniencia. En lugar de confiar en el Señor, pusieron su esperanza en alianzas con imperios extranjeros, en estrategias militares y en figuras que no podían ofrecer protección real. Isaías denunció esta infidelidad espiritual con crudeza, comparándola con una esposa que traiciona al hombre que la ama. Una imagen fuerte pero necesaria, porque el pueblo había olvidado su identidad, sus raíces y quién era su verdadero sustentador. Cuando una nación pierde su conexión espiritual, todo lo demás comienza a fracturarse desde dentro. Aunque seguían celebrando sus festividades religiosas, lo hacían solo por costumbre. Sus cánticos, incienso y oraciones se volvieron actuaciones vacías, sin sinceridad ni propósito. Dios, a través de Isaías, no dejó lugar a malentendidos, no aceptaría más una devoción fingida. Él no busca espectáculo ni palabras bonitas. Él desea justicia genuina, actos de compasión, integridad moral y un espíritu humilde. El juicio que se avecinaba no era resultado de una falta de religión, sino del engaño de una religiosidad que aparentaba piedad mientras sus corazones vivían en rebeldía. Era un pueblo enfermo, espiritualmente debilitado, pero incapaz de admitirlo. Isaías no habló desde el desprecio ni la frialdad. No era un juez distante. Era un profeta con el alma desgarrada, viendo cómo su nación se dirigía al abismo. Cada advertencia, cada palabra dura, era una súplica desesperada por un cambio real. Él sabía que el reloj estaba corriendo
que la destrucción era inminente si el pueblo no despertaba y se volvía sinceramente a Dios. Pero en medio de tanta oscuridad todavía brillaba una luz, la esperanza. Isaías proclamó con firmeza que el perdón era posible, que la restauración aún estaba al alcance. Con una de las frases más poderosas de las Escrituras, aseguró: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ese era el corazón de Dios, no destruir, sino sanar. Pero la sanidad exigía abandono de los ídolos, renuncia a la soberbia y una ruptura definitiva con la falsa espiritualidad. Era una decisión urgente, literal, de vida o muerte. Y aunque aquella advertencia fue dada hace siglos, su eco continúa resonando hoy. ¿Cuántos viven una fe superficial, con los labios cerca de Dios, pero el corazón a kilómetros de distancia? ¿Cuántos se congregan en templos, pero ignoran el dolor del prójimo que tienen al lado? La crisis de Judá no fue por falta de actos religiosos, sino por la ausencia de un corazón verdaderamente entregado. Esa misma advertencia sigue vigente. Dios busca una generación que lo honre con acciones concretas, no solo con palabras rituales. Estamos preparados para responder. Isaías no fue enviado únicamente para consolar a su pueblo. Fue comisionado con una misión difícil: advertir. Su voz, impregnada del Espíritu de Dios, no vaciló en declarar el juicio que se aproximaba. Judá había sobrepasado todos los límites. La injusticia se había institucionalizado, la idolatría era desenfrenada y la corrupción gobernaba desde los altares hasta los palacios. Era una rebelión total y el cielo no podía permanecer en silencio ante tal decadencia. A través del profeta, el Señor hizo una declaración clara: si no había arrepentimiento real, el juicio era inevitable. El llamado que Isaías lanzaba no era una advertencia vacía, ni una amenaza sin fundamento. Era el anuncio de un cambio radical que debía producirse con urgencia. Lo que él comunicaba no eran simples palabras dramáticas, sino una declaración justa de las consecuencias inevitables de una desobediencia prolongada y desafiante. A través de visiones impactantes, hablaba de ciudades reducidas a ruinas, campos destruidos por el abandono y el saqueo, familias separadas y un pueblo entero llevado al exilio como consecuencia de sus propios actos. Eran visiones duras, sí, pero absolutamente necesarias para sacudir a una generación que se había adormecido en la ilusión de su propia religiosidad. Isaías no pretendía confortar con palabras suaves. Su misión era despertar, agitar conciencias que se habían vuelto insensibles al susurro divino. Dios no se complacía en anunciar destrucción. Esa nunca fue su intención principal. Su deseo siempre fue restaurar, redirigir, salvar. Pero cuando un corazón se endurece una y otra vez, cuando el pueblo rechaza insistentemente las oportunidades de reconciliación, el juicio se convierte en la única vía que queda. Aún así, cada palabra que salía de la boca del profeta llevaba implícita la esperanza de que alguien escuchara, de que alguien regresara antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, muchos eligieron ignorar su mensaje. Se aferraban a la falsa seguridad de sus rituales, creyendo que su herencia religiosa los blindaría contra las consecuencias. Estaban profundamente equivocados. Cuando el hombre se niega a escuchar la voz del cielo, el cielo permite que escuche la voz del sufrimiento. Y así fue. Babilonia llegó como una tormenta. Jerusalén, la ciudad santa, fue destruida. Las calles que alguna vez resonaron con cantos de alabanza fueron inundadas de lágrimas. Todo ocurrió tal como Isaías había anunciado, detalle por detalle. Pero ¿por qué nos debe importar esto hoy? Porque la historia se repite. Isaías hablaba a una nación que decía conocer a Dios, pero vivía como si Él no existiera. Esa contradicción no ha desaparecido. Nuestras ciudades están repletas de símbolos religiosos, pero vacías de justicia auténtica. Proclamamos amor divino con los labios, mientras ignoramos al necesitado con nuestras acciones. Hablamos de fe, pero nuestras decisiones están marcadas por la comodidad, no por la obediencia. Y lo más inquietante
es que las advertencias de Isaías resuenan ahora con una intensidad renovada. Él describía a un pueblo con ojos que no veían, con oídos que no escuchaban, con corazones endurecidos a la verdad. ¿No es eso lo que presenciamos en nuestros días? Multitudes que oyen sermones, que consumen mensajes espirituales, pero que viven como si nunca hubieran escuchado nada. El juicio divino no es un concepto del pasado. La santidad sigue siendo el estándar inmutable de Dios. Pero incluso en medio de la reprensión hay una chispa de esperanza. Isaías proclamaba que Dios está dispuesto, incluso deseoso, de perdonar, de sanar, de restaurar. Solo hay una condición: el arrepentimiento. No bastan palabras bonitas ni lágrimas momentáneas. Lo que Dios espera es un cambio auténtico, un giro profundo del corazón. El juicio no es el final de la historia. Es una puerta abierta, una llamada urgente de un padre que aún dice: todavía estás a tiempo. La verdadera pregunta no es si Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estamos escuchando? ¿Esperaremos el colapso total para reaccionar? ¿O veremos en esta advertencia un acto de amor, una última oportunidad para redimir nuestra historia? Isaías no hablaba únicamente para su presente, él hablaba hacia el porvenir, y ese porvenir es ahora. Estamos frente al espejo de su mensaje, y la decisión está en nuestras manos. ¿Qué haremos con esta verdad? Porque incluso entre tanto caos, entre tantas ruinas y tantas fallas, Isaías también nos dejó una promesa que podría cambiar el curso de toda la humanidad. A un pueblo agotado por la opresión, desorientado por el peso del pecado, el profeta anunció una esperanza diferente. No un rey común ni un salvador militar, sino uno celestial. Un Salvador que no entraría con ejércitos ni con coronas, sino con poder divino envuelto en humildad. El mensaje más luminoso de Isaías resplandece en su capítulo 7, versículo 14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Una promesa tan sublime que superó la comprensión de sus contemporáneos. ¿Cómo era posible que una virgen concibiera? ¿Qué significaba realmente que Dios estuviera entre nosotros? La promesa no era una metáfora ni un símbolo bonito para consolar al pueblo en tiempos oscuros. Era una realidad literal que con el paso del tiempo se manifestó con precisión divina. Aquel anuncio de Isaías, el nacimiento de un niño concebido por una virgen, se cumplió siglos después, cuando María, por obra del Espíritu Santo, dio a luz en la humildad de un pesebre al Hijo de Dios. Jesús no fue una respuesta improvisada del cielo. Su llegada fue la ejecución perfecta de un plan eterno que Isaías había vislumbrado con los ojos del alma. El profeta no solo anunció su nacimiento, también describió su carácter, su misión y su divinidad. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. No se trataba de un reformador social o un líder moral extraordinario. Isaías estaba anunciando la llegada del propio Dios, hecho carne. Jesús no vino únicamente a predicar mensajes de consuelo ni a realizar milagros aislados. Él vino a traer salvación. Su propósito no fue conquistar con espadas, sino con mansedumbre. No impuso autoridad, reveló un amor que transforma desde dentro. Cada palabra escrita por Isaías apuntaba a un futuro donde Dios no permanecería distante en los cielos, sino que descendería para habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no es una teoría, es una realidad poderosa. No es un concepto filosófico, es una presencia viva que cambia historias, cura corazones y redime destinos. Su venida en medio de una crisis no fue casual. Así es como actúa el Creador. Cuando todo parece perdido, Él envía esperanza, y esa esperanza no tiene forma de doctrina, tiene nombre: Jesús. El cumplimiento exacto de esta profecía revela algo asombroso: la fidelidad inquebrantable de Dios. Cuando Él promete, cumple. No importa cuánto tiempo pase,
Cuán imposible parezca, o cuántas generaciones lo duden, su palabra permanece. Isaías nos enseñó que aun cuando el pueblo se aleja, Dios nunca deja de preparar un camino para su regreso. Jesús fue ese camino, y esa promesa no está archivada en los libros antiguos. Está viva, esperando ser abrazada por cada corazón que cree. Muchos esperaban un libertador que rompiera las cadenas del Imperio Romano, pero Dios envió a uno que rompería las cadenas del pecado. Isaías lo vio primero y lo proclamó con una valentía que desafiaba las expectativas de su tiempo. En medio de tanto ruido y confusión, su mensaje sigue claro como el cristal. Dios vino a estar contigo, y si Emmanuel está contigo, entonces jamás estarás solo. Su presencia cambia la angustia en fe, la culpa en perdón y la muerte en vida eterna. Pero esta verdad no transforma si no es recibida. No basta con saber que Jesús vino. Hay que abrirle la puerta del alma. Isaías preparó el camino con su mensaje profético, pero tú decides si lo recorrerás. Jesús fue el cumplimiento de la promesa, pero también es la invitación continua. Hoy como entonces, su voz sigue llamando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Vas a seguir esperando o responderás al llamado del Mesías prometido? Isaías no solo profetizó el nacimiento del Salvador, también anticipó con detalle desgarrador su sufrimiento. En el capítulo 53 encontramos una de las profecías más profundas y conmovedoras de toda la Escritura. Es como si el profeta hubiese estado allí, al pie de la cruz, observando cada herida, cada golpe, cada lágrima que caía del rostro del Hijo de Dios. No describió a un rey victorioso según los estándares humanos, sino a un siervo herido, despreciado, lleno de dolores y quebrantos. Su imagen rompía con todas las expectativas. El pueblo esperaba gloria. Isaías anunció entrega. Esperaban fuerza. Él reveló sacrificio. Este siervo no sería celebrado por las multitudes, sino rechazado, olvidado, despreciado. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Cada línea de Isaías 53 es una ventana al Gólgota, al momento en que Jesús cargó sobre sus hombros todo el peso de nuestras culpas. Fue herido, molido, traspasado, no por lo que Él hizo, sino por lo que nosotros hicimos. Él no recibió un castigo casual, fue sustitución. El juicio que nos correspondía a nosotros cayó sobre Él. ¿Cómo no conmoverse ante un amor tan inmenso? ¿Cómo mirar la cruz sin que algo dentro de nosotros se rompa? Isaías incluso predijo el silencio de Jesús ante sus acusadores. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él aceptó el sufrimiento sin defenderse. Por amor, por ti, por mí, Jesús pudo defenderse. Tenía el poder para hacerlo. Con una sola palabra, podía haber invocado legiones de ángeles para liberarlo del sufrimiento, pero no lo hizo. Eligió el silencio, eligió la cruz, eligió el amor. Su silencio no fue debilidad, fue obediencia absoluta al plan eterno de redención. Aquel que fue llamado el siervo sufriente no fue una víctima de las circunstancias, sino el protagonista voluntario del mayor acto de amor de toda la historia humana. En su cuerpo no solo soportó clavos y azotes, sobre sus hombros cargó con el peso invisible pero real de cada pecado del mundo. Cada mentira, cada traición, cada pensamiento oscuro fue depositado sobre Él, y a través de su dolor nos ofreció paz. A través de sus heridas abrió el camino para nuestra sanidad. Isaías lo expresó con una frase que no solo impacta, sino que transforma. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay consuelo más profundo que saber que alguien sufrió en tu lugar para que tú pudieras tener vida. Este mensaje,
aunque duro y desgarrador, es también glorioso. Porque Isaías no terminó su visión en la cruz. Él vio más allá del sufrimiento, vio el fruto, vio el resultado eterno. Afirmó que después de su angustia, el siervo vería lo que logró con su sacrificio y se sentiría satisfecho. Jesús no murió en derrota, murió en obediencia y resucitó en victoria. Lo que comenzó en agonía culminó en gloria. Aquel que fue rechazado, escupido y crucificado se levantó como el Rey resucitado, el Señor de toda esperanza. Su sufrimiento no fue en vano, fue por ti, fue por todos los que están dispuestos a creer. Cada vez que lees Isaías 53, estás regresando al centro del Evangelio. Estás recordando que la salvación no fue un regalo barato, que la redención de tu alma costó sangre, lágrimas y carne rota. Pero también estás recordando que ese sacrificio abrió las puertas de la vida eterna. Isaías no solo profetizó dolor, también anticipó la esperanza que brotaría del Calvario. Y ahora, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué harás tú con este mensaje? ¿Seguirás viéndolo como una historia antigua o permitirás que se convierta en tu salvación presente? Porque después del juicio, Isaías no dejó al pueblo hundido en la ruina. En medio del dolor y la advertencia, surgió una melodía distinta: restauración. El mismo Dios que anunció destrucción también declaró que algo nuevo, puro y eterno se levantaría. Isaías no solo vio ruinas, vio reconstrucción. No solo vio exilio, vio regreso, renovación, gloria. Jerusalén, devastada y abandonada, sería restaurada con manos divinas. El mensaje de restauración no era inmediato, pero sí era seguro, porque el amor de Dios no se apaga con el fracaso humano. Él no abandona lo que ama. Aunque los muros fueran derribados y el pueblo dispersado, el corazón de Dios seguía latiendo por su nación. Isaías anunció que un día el desierto florecería, que las ruinas volverían a la vida y que la alegría reemplazaría el llanto. No se trataba solo de reconstruir estructuras físicas, se trataba de sanar almas, de restaurar lo que el pecado había quebrado. Una de las imágenes más poderosas aparece en Isaías 62, donde el profeta proclama una transformación profunda de identidad. La ciudad que fue llamada desamparada, ahora sería conocida como Mi deleite está en ella. Ese no es solo un nombre, es una declaración de amor eterno. Es la promesa de que, incluso después del peor desastre, el gozo puede regresar. Que lo que ha sido abandonado, Dios puede redimir. Que lo que ha sido herido, Él puede sanar. La naturaleza de Dios no se limita a corregir. Su poder también transforma. Él toma identidades rotas por el pecado, por el pasado, por la vergüenza, y las convierte en testimonios vivientes de gracia y restauración. Aquello que antes era motivo de humillación, ahora se transforma en fuente de alabanza, y no por méritos humanos, sino por la sobreabundante misericordia del Creador. Donde abundó el error, sobreabundó el perdón. Lo que Isaías anunció para Jerusalén, Dios lo extiende hoy a cada alma que ha sido devastada por sus elecciones, heridas o fracasos. El mensaje no era solo para una ciudad física, era para cada persona que alguna vez se sintió destruida. Isaías nos recuerda que Dios no te define por tu caída, sino por el potencial de lo que puedes llegar a ser en sus manos. Él puede restaurar tu vida, tu hogar, tu fe, tu dignidad. Y lo hace no solo para bendecirte, sino para que su gloria se refleje a través de ti. Más allá de la restauración terrenal, Isaías también vislumbró una Jerusalén celestial, una ciudad gloriosa donde no habrá más llanto, más dolor, más oscuridad. Una ciudad eterna donde Dios habitará con su pueblo y el Cordero será su luz perpetua. ¿Puedes imaginarlo? Un lugar donde no existe la noche porque la presencia de Dios lo ilumina todo. Esa promesa no es poesía, es una realidad reservada para los que creen. Hoy esa misma restauración sigue estando al alcance. No importa cuánto daño lleves por dentro, Dios puede construir algo nuevo
nuevo y asombroso en ti. Él no necesita perfección, solo sinceridad, pero la restauración no sucede sin rendición. Debes entregarle tus ruinas, tus dolores, tus derrotas. Solo cuando le das lo peor de ti, Él puede comenzar a hacerlo mejor. Isaías lo vio, tú puedes vivirlo. Así como Jerusalén fue redimida, tú también puedes ser restaurado. No hay pecado tan profundo que supere el poder del perdón, ni pasado tan oscuro que impida un futuro lleno de propósito. Isaías habló a un pueblo culpable, pero también amado, y ese amor sigue tan vigente como entonces. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, entrégaselo. Deja que Él haga lo que nadie más puede hacer. Darte un nuevo comienzo. La historia de Judá fue marcada por un punto crítico. El pecado había saturado todo, y aunque la paciencia divina es inmensa, no ignora la maldad para siempre. Isaías fue el vocero de esa tensión entre justicia y compasión. Él no solo predijo lo que Dios haría, sino por qué lo haría. Porque la justicia de Dios no es un arranque de ira, es el resultado de su fidelidad. Dios es justo porque ama, y porque ama, no tolera la injusticia perpetua. Su trono está cimentado sobre equidad. Los débiles, los olvidados, los marginados claman y Dios escucha. El juicio no es un acto de destrucción sin sentido, es una corrección con propósito. Y mientras Isaías advertía sobre el castigo, también proclamaba el perdón. Dios no cierra la puerta ante el primer error. Él extiende su mano una y otra vez. En Isaías 1:18 escuchamos su llamado: venid luego. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No es la voz de un juez sin compasión, es la voz de un padre dispuesto a restaurar. Justicia y misericordia no son opuestas. En Dios caminan de la mano. A lo largo del libro, Isaías logra mantener ese equilibrio perfecto. No oculta la verdad del juicio, pero tampoco apaga la esperanza. Nos enseña que el mismo fuego que consume el pecado purifica al arrepentido. Que el Dios que disciplina también levanta. Hay consecuencias, sí, pero también hay gracia para los que vuelven a casa. Incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios no se ha ido. Está obrando incluso en medio del silencio. Hoy vivimos días parecidos. Guerras, violencia, corrupción, indiferencia. Pero aunque el mundo se tambalee, el carácter de Dios permanece inmutable. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo misericordioso, y su palabra por medio de Isaías sigue siendo un faro en medio del caos. Lo que hizo con Judá, lo puede hacer contigo. Puede corregirte, limpiarte, renovarte. Solo tienes que rendirte a su proceso. No temas al juicio si estás dispuesto a abrazar su perdón. No huyas de la verdad si anhelas libertad. Isaías nos recuerda que Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que todos se vuelvan a Él. Su justicia es santa, su misericordia eterna. Y hoy, en medio de tu confusión, tu dolor o tu cansancio, esa misma voz sigue resonando. Todavía estás a tiempo. Muchos conocen a Isaías como el profeta del juicio y la esperanza, pero pocos han percibido la profundidad con la que habló sobre el Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos de su libro, Isaías dejó claro que la transformación verdadera no vendría de los logros humanos, de reformas religiosas, ni de esfuerzos personales. La renovación del corazón, del carácter y de una nación entera solo sería posible mediante una intervención divina, la unción del Espíritu de Dios. En Isaías 11, el profeta describe al Mesías con una riqueza espiritual asombrosa, lleno del Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor reverente ante Dios. No era simplemente una figura con autoridad, era alguien cuya vida entera sería guiada por la presencia viva
del Espíritu. Esta misma unción que llenaría al Salvador fue prometida también a su pueblo. Isaías 44:3 lo declara sin ambigüedad: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes. No era una promesa vaga ni una visión simbólica, era una invitación real, directa, personal, experimentar la fuerza del Creador en la vida cotidiana. El Espíritu Santo no es una energía etérea ni una emoción pasajera, es la presencia activa del Dios viviente en el interior del ser humano. Es quien despierta lo que está dormido, consuela en medio del dolor, convence con verdad y transforma con poder. Uno de los textos más impactantes se encuentra en Isaías 61, donde el profeta, anticipando las mismas palabras que siglos después Jesús pronunciaría en Nazaret, proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta unción no era para ser admirada, era para servir, era para sanar los corazones quebrantados, libertar a los cautivos, consolar a los que lloran. Era un llamado a actuar con compasión, con autoridad y con propósito eterno. Jesús leyó este pasaje y dijo: hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Isaías no hablaba desde sí mismo, hablaba impulsado por el mismo Espíritu que luego reposaría sobre el Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sigue disponible hoy para todo aquel que cree. No necesitas ser profeta ni pastor, solo necesitas tener un corazón dispuesto, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Isaías mostró que sin el Espíritu el pueblo se volvía torpe, insensible y ciego, pero con él se recobraba el discernimiento, el entendimiento y la capacidad de ver lo que otros no ven. No basta con conocer las Escrituras, hay que vivirlas encendidos por el fuego del Espíritu. Él nos guía hacia la verdad, nos fortalece cuando no podemos más y nos recuerda que no estamos solos. ¿Has sentido esa unción que abre tus ojos y enciende tu fe? En un mundo cada vez más frío, más religioso, pero menos espiritual, la presencia del Espíritu Santo no es opcional, es urgente. Isaías comprendía que toda religiosidad sin unción es vacía, que todo conocimiento sin presencia es estéril. Hoy, muchos viven agotados, rutinarios, atrapados en temor, sin dirección. Pero la solución no está en hacer más, sino en rendirse más. No es controlar más, es ceder el control al Espíritu. Es decirle: aquí estoy, Espíritu Santo, toma tu lugar. Porque la unción que Isaías anunció no era para una élite, era para todos los que buscan al Señor con un corazón sincero. El Espíritu Santo no solo transforma circunstancias, Él renueva el alma, Él repara el carácter, restaura la esperanza y enciende una pasión ardiente por la santidad. Isaías vio un futuro lleno de la presencia del Espíritu. Ese futuro es hoy, tú puedes vivirlo. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, lléname. Una vida verdaderamente ungida no es silenciosa ni pasa desapercibida. Es una vida que deja huella, que cambia atmósferas, que impacta corazones. Isaías fue enviado a confrontar a un pueblo que, aunque tenía vista física, había perdido completamente la visión espiritual. Este pueblo tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye, clamaba con dolor. No hablaba de una ceguera física, sino de una ceguera moral, espiritual, una oscuridad elegida. Judá no estaba siendo engañada por otros. Había optado por ignorar las advertencias, justificar sus pecados, endurecer sus corazones y cerrar sus oídos a la verdad. Vivían en una rutina religiosa, repitiendo ritos y celebraciones, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Seguían ofreciendo sacrificios, recitando oraciones, pero lo hacían desde la costumbre, no desde la comunión. Lo más trágico
era que no se daban cuenta. Creían estar bien espiritualmente mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Esa es la esencia de la ceguera espiritual. Hace que el alma se sienta en paz cuando en realidad está al borde del colapso. Isaías no hablaba a incrédulos, hablaba a creyentes, a personas que conocían el nombre del Dios de Abraham, pero que ya no caminaban en su voluntad. Habían sustituido la obediencia por apariencias. La verdad había sido reemplazada por la tradición vacía. Cuando el corazón se acostumbra a lo superficial, la luz del Espíritu se apaga. El pueblo prefería escuchar profetas que les endulzaran los oídos, que les dijeran lo que querían oír. No querían la verdad, querían confirmación de sus caminos. ¿No sucede lo mismo hoy? En muchas iglesias y corazones, la ceguera espiritual persiste. Se normaliza la mentira, se tolera la injusticia, se justifica el orgullo. Isaías levantó su voz con fuerza. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! El problema no era solo lo que hacían, sino cómo lo nombraban. Cuando se pierde el temor de Dios, también se pierde la capacidad de discernir entre la luz y las tinieblas. Y cuando eso ocurre, el juicio se vuelve inevitable. Pero incluso ante esta oscuridad, Isaías no dejó de ofrecer esperanza. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, anunciaba que un día Dios derramaría su espíritu sobre el pueblo y que esa ceguera sería removida, que habría un despertar, que los ojos cerrados serían abiertos, que la visión espiritual sería restaurada. Y esa promesa no es para el futuro lejano, es para hoy, porque a través de Jesús los ciegos ven, los que antes caminaban en la oscuridad ahora tienen luz. Los que estaban atrapados en tradición encuentran libertad en la verdad. El mismo Espíritu que habló por Isaías, que ungió a Jesús, que descendió sobre los discípulos, quiere hoy abrir tus ojos, limpiar tu visión y renovar tu vida. Dios no solo abre ojos físicos, Él despierta la visión del alma. Isaías anunció a un Dios que ilumina las áreas más ocultas del corazón, que hace visible lo invisible, que revela la verdad que antes evitábamos, porque la ceguera espiritual no quedó en el pasado. Sigue activa hoy, en una era donde la información abunda, la confusión también. Nunca tuvimos tantos datos y tan poca claridad. La verdad se relativiza, la fe se debilita, y multitudes viven en tinieblas sin darse cuenta. Isaías nos recuerda que la verdadera visión no llega por lógica, tradición o educación. Llega por revelación divina. Solo cuando reconocemos que necesitamos luz, que no podemos guiarnos por nosotros mismos, entonces clamamos con humildad y el velo comienza a caer. ¿Estás dispuesto a ver? Hoy es el momento de orar con sinceridad. Dios, quita toda venda de mis ojos. Deja de vivir una fe superficial y empieza a caminar en la luz de su presencia. El propósito de Isaías no era condenar, era despertar. No vino a endurecer, sino a abrir los ojos. Porque cuando uno ve con claridad espiritual, todo cambia. Las prioridades, las decisiones, la manera de amar, de hablar, de vivir. Y ese cambio comienza con una simple oración. Señor, ábreme los ojos. En medio de advertencias y profecías de juicio, Isaías recibió visiones que desafiaban toda lógica humana. Mientras el pueblo veía ruina, él veía gloria. Mientras todos se hundían en la desesperanza, Isaías contemplaba un futuro donde la paz, la justicia y la presencia de Dios serían constantes y eternas. No era un sueño humano, era una promesa del cielo. El reino de Dios no era una teoría o una metáfora, era y sigue siendo una realidad que viene. Isaías vio el día en que el lobo y el cordero convivirían sin violencia, que un niño podría jugar junto a una serpiente sin temor. Esto no era poesía decorativa, era la restauración absoluta de toda la creación bajo el gobierno perfecto del Mesías. Una paz que no depende de tratados, ni de acuerdos políticos, ni de voluntad humana,
sino de la autoridad del Hijo de Dios reinando sobre todas las naciones. Un mundo donde el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. La visión no era simplemente de un sistema justo, era de un rey justo. Isaías anunció que este rey no juzgaría por apariencias ni se dejaría manipular por intereses. Él defendería a los pobres, levantaría a los humildes y gobernaría con equidad, rectitud y santidad. Y lo más impactante, tú y yo estamos invitados a formar parte de ese reino. Esta gloria no es lejana, esta esperanza no es simbólica. Isaías describió una Jerusalén restaurada, donde las lágrimas serían secadas por la mano misma de Dios y donde el dolor ya no tendría lugar. Habló de consuelo eterno, de alegría que no se apaga, de una adoración pura, sin máscaras, donde la presencia divina lo llenará todo. Isaías tuvo una visión que no conocía límites. No era una revelación para una sola nación, ni una promesa restringida por fronteras humanas. Él vio un día en que todos los pueblos, de todas las culturas, de todos los rincones del planeta, vendrían a adorar al único Dios verdadero. Esta visión atravesaba siglos, idiomas, tradiciones y barreras ideológicas. El reino de Dios no sería un tesoro exclusivo de Judá, sino una esperanza extendida a toda la humanidad redimida. Una luz para cada corazón que se rinde, sin importar su origen. En medio de los días más oscuros, cuando la desesperanza parecía tener la última palabra, esta visión sostenía la fe de los justos, y hoy esa misma promesa sigue firme. Es nuestro ancla en medio de un mundo que se tambalea, porque aunque la tierra tiemble, aunque haya guerras y rumores de guerras, hay una certeza que no puede ser quebrantada: Jesús volverá. Él regresará con poder y establecerá su reino con gloria y justicia eterna. Isaías vio ese día, y tú y yo estamos llamados no solo a creer en Él, sino a esperarlo con una fe activa, viva, ardiente. Esta gloria futura no es una evasión del presente, es una inspiración para vivir con santidad ahora. No se trata de cerrar los ojos al mundo, sino de prepararse cada día como si ese reino llegara al amanecer. Cada decisión que tomas, cada acto de obediencia, cada oración sincera es una semilla que siembras en el reino que viene. No somos meros espectadores de esta promesa, somos embajadores. Representamos un reino invisible pero real, y debemos vivir como ciudadanos del cielo, aún mientras caminamos por esta tierra. Isaías vio lo que nadie más veía y lo escribió para que tú no lo olvides. No es un texto para admirar, es un llamado a vivir distinto, porque la gloria que él vio está más cerca de lo que imaginamos, y la pregunta permanece: ¿estás listo? ¿Estás viviendo como alguien que realmente espera ese reino? Porque el rey ya vino y volverá. No vendrá en silencio como la primera vez. Vendrá con poder, con justicia y con gloria, exactamente como Isaías lo profetizó. Isaías fue uno de los primeros profetas en revelar que el plan de Dios nunca fue exclusivo. Desde el principio, las naciones estaban en el corazón del Creador. Lo que comenzó como una promesa para Israel fue siempre parte de un diseño mayor, una redención global. Isaías 49:6 lo deja claro: te pondré por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios no soñó con un reino cerrado, sino con una familia universal. Durante siglos, muchos pensaron que su bendición era un privilegio nacional, pero Isaías rompió ese paradigma. Profetizó que llegarían extranjeros a adorar en Jerusalén, y que incluso aquellos que antes fueron enemigos serían reconciliados bajo la misma promesa. Un solo Dios, una sola fe, un solo pueblo. Y tú estás invitado a ser parte. Isaías no solo vio el futuro de Judá, él contempló un plan redentor que cruzaría cada frontera, derribaría cada muro y alcanzaría a toda la humanidad. Anunció que reyes gentiles vendrían trayendo ofrendas, que naciones enteras caminarían a la luz del Señor, no como extraños, sino como parte del pueblo de Dios. Esta no era una simple inclusión cultural, era una obra de redención diseñada desde la eternidad. Isaías reveló que el corazón de Dios nunca estuvo limitado a un solo pueblo. Él siempre quiso a todos.
Esto no significaba que Israel perdía su identidad o su llamado. Al contrario, su propósito se expandía. El mensaje de Isaías era claro: Dios no excluye, Él incluye, no reduce, Él multiplica, no cierra, Él abre puertas. La gloria de Dios no sería contenida en templos de piedra ni encerrada dentro de fronteras religiosas. Isaías proclamó que su gloria llenaría toda la tierra y las naciones no serían conquistadas por la espada, sino transformadas por la gracia. Ese mensaje hoy es más actual que nunca, porque el mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que hoy impulsa la misión global de la Iglesia. Isaías 2:3 describe una visión impresionante, un monte al cual todas las naciones vendrán, no como turistas espirituales, sino como discípulos rendidos. En ese día, las armas serán fundidas en herramientas de vida, y la guerra será reemplazada por enseñanza, por comunión, por revelación. Esto no es un ideal ingenuo, es una promesa profética que nos reta a vivir como embajadores de la paz, como portadores de la luz de Cristo a un mundo aún sumido en sombras. El evangelio que hoy proclamamos no es nuevo, es el mismo que Isaías anticipó, un mensaje que no pide pasaportes ni linajes, solo corazones abiertos. Lo que Dios le mostró al profeta fue que el Salvador no vendría para unos pocos, sino para todos. Por eso, cuando Jesús resucitó, no llamó a sus discípulos a quedarse, sino a ir hasta lo último de la tierra. Aquella profecía se convirtió en una misión, y si tú crees, tú eres parte activa de ese plan eterno. Hoy aún hay pueblos que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Isaías nos sacude con una verdad urgente: no podemos quedarnos cómodos mientras las naciones esperan. La luz no fue hecha para esconderse, fue hecha para brillar. El amor de Dios no fue dado para guardarse, sino para compartirse. Isaías vio un mundo entero adorando al único Dios. Y nuestra generación tiene la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de hacer avanzar esa visión. Las naciones están en el corazón de Dios y deben estar también en el tuyo, porque el plan global de Dios no es solo una profecía, es un llamado personal. Isaías nos mostró que el propósito de Dios nunca estuvo limitado por territorios ni por fronteras. Su corazón es eterno, expansivo, global, y su llamado es claro: alinear nuestra vida con ese propósito eterno. No basta con admirar la visión del profeta. Es necesario responder. ¿Estás dispuesto a orar, a dar, a ir, a enviar? Cada paso que das en esa dirección es un eco de lo que Isaías vio y una confirmación de lo que Dios sigue haciendo hoy en el mundo. Pero Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías, no solo fue testigo profético de su ministerio redentor, él también contempló su regreso, un retorno glorioso, impactante y lleno de justicia. En Isaías 63, el profeta describe una escena que corta la respiración: el Señor viniendo con vestiduras teñidas de sangre, como quien ha pisado el lagar del juicio, ya no como el siervo sufriente del Calvario, sino como el juez soberano que viene a restaurar el orden divino. Este no es un pasaje simbólico, es una visión concreta de un día que llegará, cuando la paciencia de Dios, largamente extendida, dará paso a la retribución justa, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El día de venganza del Señor no será caótico ni caprichoso, será justo, será santo, será perfecto, no habrá errores, no habrá impunidad, no habrá injusticias. Isaías describe a un Dios que actúa porque su pueblo fue pisoteado, su nombre fue burlado, su santidad fue ignorada. Aquel que un día guardó silencio en la cruz, ahora hablará con voz de autoridad eterna. Nadie podrá esconderse de su mirada. Nada quedará oculto. Todo será expuesto a la luz de su verdad. Este juicio no es un acto de ira sin razón. Es la respuesta divina contra el pecado persistente, la rebelión voluntaria y la maldad no arrepentida. Isaías nos recuerda que Dios había esperado, había advertido,
Había ofrecido gracia, pero nadie respondió. Llegó el momento en que el silencio del pueblo se convirtió en la sentencia sobre ellos. Aquel que extendió su mano para perdonar, ahora ejecuta su justicia, porque el juicio no niega el amor de Dios, lo confirma. Confirma que Él defiende la verdad, que protege a los oprimidos, que honra su nombre. Para muchos, esta imagen de Dios resulta incómoda. Queremos quedarnos con el Jesús tierno, compasivo, accesible, pero olvidamos que ese mismo Jesús es también Rey y Juez. Isaías nos suaviza esta realidad. El mismo que salva es el que juzga, y ese juicio será tan real como su misericordia. Las naciones serán convocadas, los libros serán abiertos, y cada vida será examinada con justicia perfecta. No habrá rincón para esconderse, no habrá argumento para justificar lo injustificable. Todo será confrontado a la luz de su verdad. ¿Estás preparado para ese día? Pero incluso en medio de este anuncio solemne, Isaías no apaga la esperanza. El juicio no fue revelado para atemorizar, fue revelado para despertar, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo sigue siendo el mismo, que todos se arrepientan, que todos regresen, que todos vivan. Por eso Isaías predicó, por eso levantó su voz. El juicio vendrá, sí, está profetizado, está anunciado, está establecido. Pero Isaías nos recuerda algo esencial. Aún hay gracia, aún hay tiempo. Antes de que llegue ese día, el cielo sigue abierto, la oportunidad sigue en pie. El tiempo de la salvación no ha terminado. Este mensaje no fue escrito únicamente para los habitantes antiguos de Judá. Es para ti, es para mí, es para esta generación que vive como si el mañana estuviera garantizado, como si la eternidad no tuviera urgencia. Isaías nos confronta con una verdad que muchos han preferido olvidar. Habrá un fin, y ese fin no será casual. Tendrá un juez. Jesús lo confirmó en Mateo 25 cuando habló del día en que separará a ovejas y cabritos. No lo dijo para sembrar miedo, sino para llamar a una vida vigilante, sobria, santa. Una vida que no se duerme, que no se conforma, que no ignora la voz del cielo. El día de la venganza del Señor llegará, pero hoy el mismo que juzgará te está extendiendo su mano, te está llamando por tu nombre, te espera con los brazos abiertos. No ignores su voz, no postergues tu decisión. Isaías vio la justicia futura, pero tú puedes abrazar la misericordia hoy, porque el juez también es el Salvador, y su cruz no es símbolo de condena, sino la única salida antes de que llegue ese gran y terrible día. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con propósito, con urgencia, con fe. En los capítulos finales de su libro, Isaías nos regala una de las imágenes más conmovedoras de toda la profecía. Un pueblo quebrantado, humillado, clamando al cielo. Después de juicios, advertencias, visiones y promesas, lo que queda es una oración sincera, desnuda, desesperada. Oh Señor, si rompieses los cielos y descendieras. Isaías 64:1. No es una oración decorativa, es un grito del alma. No nace en la comodidad, nace en el quebranto. Isaías ora no como quien exige, sino como quien suplica. No pone excusas, no se justifica, solo se rinde, reconoce el pecado, reconoce el alejamiento, reconoce la necesidad urgente de misericordia. Es una oración que nace del arrepentimiento genuino. Y es exactamente ese tipo de oración la que abre la puerta a la restauración. Isaías no intercede por costumbre, intercede desde el dolor, desde una conciencia profunda de que nada, absolutamente nada, puede cambiar sin la intervención directa de Dios. Él no ora por un cambio externo, ora por una transformación del corazón, y en su oración reconoce una verdad contundente. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Ya no hay espacio para el orgullo, ya no hay justificación, solo hay una rendición total delante de un Dios santo.
Esa es la verdadera conversión. Esa es la puerta a la esperanza. Ese es el lugar donde termina el hombre y comienza Dios. En ese momento en que toda defensa humana cae, cuando ya no hay argumentos, cuando las obras, los méritos y la religiosidad quedan expuestos como insuficientes, es entonces cuando la verdadera vida comienza, porque la gracia solo puede llenar aquello que el orgullo ha vaciado. Isaías nos recuerda que Dios es el alfarero y nosotros barro en sus manos. Reconocer esto no es debilidad, es sabiduría, es humildad. Es el primer paso hacia una transformación auténtica. Isaías no ora para que las cosas vuelvan a ser como antes. Él no busca restaurar una versión pasada. Él ora para que todo sea como Dios quiere. Esa es la oración que cambia vidas. No la que intenta manipular al cielo, sino la que se rinde completamente a su voluntad. Isaías no intercede solo por sí mismo. Su clamor es colectivo. Habla en plural. Nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él no se distancia del problema, se involucra. No se aísla del dolor, lo abraza. Su oración es un acto de compasión, de solidaridad, de empatía. Ora por los que no oran. Clama por los que siguen ciegos. Isaías fue profeta sí, pero también fue intercesor, y su oración sigue siendo un modelo para nosotros hoy. En un tiempo donde muchos oran solo para pedir comodidad, Isaías nos enseña que la oración más poderosa no exige, se entrega. No busca alivio pasajero, busca transformación eterna. Él entendía que sin Dios en medio del pueblo, nada tenía sentido. Por eso clamaba con urgencia: no te enojes en gran manera, Señor. Mira ahora, pueblo tuyo somos. Esa oración sigue viva, porque el mismo Dios que escuchó a Isaías sigue atento al clamor de sus hijos. No importa cuán lejos hayas ido, cuán roto te sientas. Si regresas con sinceridad, si clamas con humildad, Él responderá. Isaías nos enseñó que una nación puede ser restaurada por una oración genuina. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a clamar hasta que el cielo responda? Después del juicio, del quebranto, del clamor, Isaías levanta una última bandera sobre el corazón del pueblo, la promesa del consuelo eterno. En Isaías 40, Dios ya no se presenta como juez, sino como Padre. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Esta no es una pausa emocional, es el inicio de una nueva temporada marcada por la gracia. Es el cielo respirando compasión sobre una tierra cansada. Este consuelo no es frágil ni momentáneo, es eterno, porque proviene del carácter mismo de Dios. Isaías declara que la culpa ha sido pagada, que la angustia terminó, que hay perdón completo. Es una obra acabada. Un descanso profundo, no el que depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios. Isaías describe a Dios como un pastor que cuida con ternura, que recoge a los corderos, los carga en sus brazos y los lleva cerca de su pecho. Esta imagen desmantela toda idea de un Dios distante. Aquí vemos a un Padre que se inclina, que abraza, que guía con dulzura, un Dios que no solo repara lo roto, sana con amor. Isaías nos recuerda que después de la tormenta, el verdadero refugio es el abrazo de Dios. Este consuelo eterno no elimina el recuerdo del dolor, pero le da sentido. No borra el pasado, pero transforma el futuro. Cuando el consuelo viene de Dios, no se trata de olvidar, se trata de sanar. La herida ya no define tu historia, el amor de Dios la redime. Él no solo restaura lo que los ojos pueden ver, restaura también lo que nadie más ve. Este mensaje de consuelo es también un llamado a mirar al futuro con esperanza. Isaías declara que todo valle será alzado, todo monte rebajado, lo torcido será enderezado, lo áspero allanado. No son palabras bonitas, son anuncios del poder de Dios operando en lo imposible. Donde hay desorden, Él trae armonía. Donde hay caos, Él establece su paz. Esa es la esencia del consuelo eterno, cambiarlo todo, desde adentro hacia afuera. En tiempos de ansiedad, esta promesa sigue siendo nuestra ancla firme. La vida puede traer pérdidas, golpes y batallas,
pero el consuelo de Dios nunca se agota. Isaías nos invita a confiar no en emociones, sino en la fidelidad de un Dios que nunca olvida a su pueblo. El consuelo eterno no es negación del sufrimiento, es la certeza de que no estamos solos en medio de él, que cada lágrima en las manos de Dios se convierte en semilla de gloria. Por eso, si hoy estás roto, cansado o confundido, escucha la voz de Isaías. Dios no ha terminado contigo. Hay consuelo para ti, no uno barato, no superficial, sino eterno, profundo y completamente real. O consuelo de Dios no es una simple caricia emocional, es una renovación total del alma. Y esa promesa sigue tan viva hoy como cuando Isaías la escribió. Él no fue un profeta limitado a su tiempo, fue un mensajero de verdades eternas. Un canal del cielo que escribió hace más de 700 años, palabras que hoy están tomando forma delante de nuestros ojos. Esto no es interpretación forzada, no son símbolos vagos ni casualidades históricas, son hechos concretos. Isaías habló del regreso del pueblo judío a su tierra, del renacer de Jerusalén y de un tiempo donde las naciones volverían a buscar respuestas espirituales. Y todo esto ya comenzó. En Isaías 66, el profeta lanza una pregunta profética: ¿nacerá una nación de una sola vez? En su época parecía un misterio, pero en 1948 se hizo realidad. Israel fue reconocida como nación en un solo día. Después de siglos de dispersión, el pueblo volvió a su tierra, exactamente como Isaías lo anticipó. No fue un simple acto político, fue una señal profética, una prueba de que Dios cumple su palabra, aunque parezca imposible ante los ojos humanos. Pero eso no es todo. Isaías también profetizó que llegaría un tiempo en que la humanidad tendría hambre de verdad, que en medio de la oscuridad muchos buscarían luz. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? En medio de la confusión moral, de la crisis global, del colapso de valores, vemos un despertar. Jóvenes, pueblos perseguidos, comunidades antes cerradas al Evangelio, ahora están volviendo sus ojos a Dios. El clamor por sentido eterno está creciendo, y lo que Isaías describió se despliega ante nosotros: aumento del conocimiento, enfriamiento del amor, rebeldía generalizada, desprecio por lo santo. Él habló de una sociedad que llamaría al mal bien y al bien mal, que adoraría la obra de sus manos y se alejaría del temor de Dios. ¿No es eso un retrato exacto del panorama actual? Lo que para Isaías fue una advertencia, para nosotros es un espejo. Pero no todo es sombra, porque Isaías también habló de una gran luz que resplandecería sobre los que habitaban en sombra de muerte. Esa luz es Jesús, y su evangelio sigue brillando en medio del caos, sigue rompiendo cadenas, sigue restaurando corazones. Aún hoy, mientras el mundo tiembla, el reino de Dios avanza. Cada alma transformada, cada testimonio, cada milagro, cada restauración son señales de que la profecía sigue viva. Isaías no solo vio destrucción, vio redención en proceso, vio un plan divino en marcha. Las señales del tiempo no están para asustarnos, sino para prepararnos. Isaías no escribió estas cosas para generar miedo, sino para despertar la conciencia dormida. Si lo que él anunció se está cumpliendo con tanta precisión, ¿cómo no tomaremos en serio lo que aún falta por cumplirse? Estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca antes en la historia. Y el cumplimiento de estas profecías no es el final, es el inicio de lo eterno. Y la pregunta que Isaías lanza al corazón sigue viva hoy. La urgencia no puede ser ignorada. Hoy, más que nunca, necesitamos vivir con los ojos bien abiertos y el corazón firme. Isaías fue categórico. Las señales no son el destino, son el aviso. Son campanas del cielo que anuncian que algo mayor está por venir. Si abrimos los ojos, veremos que Dios sigue hablando en cada detalle. La historia no está fuera de control. Está siguiendo exactamente el guión divino. Cada profecía cumplida es un recordatorio. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Después de recorrer las profecías de Isaías, después de ver cuántas ya se han cumplido y cuántas más están en proceso,
surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Y ahora qué? No basta con admirar la precisión del mensaje. No es suficiente emocionarse o sentirse inspirado. La palabra de Dios nunca fue escrita para ser observada, sino obedecida, porque toda revelación exige una respuesta personal. Isaías habló con voz profética, pero ahora tú decides qué harás con lo que escuchaste. Has oído sobre el juicio, sobre la restauración, sobre el Mesías, el consuelo, la gloria futura y las señales de los tiempos. Has visto cómo un solo libro ha atravesado milenios y sigue hablando hoy como si hubiera sido escrito para esta hora. Entonces, ¿seguirás igual? ¿Volverás a la rutina? ¿Cerrarás tu Biblia y seguirás como si nada? Isaías no escribió para entretener. Su mensaje fue un terremoto espiritual y cada palabra suya te empuja hacia una decisión inevitable: rendirte o resistir. Su llamado no fue a una religión vacía, sino a un arrepentimiento real. No te invitó a fingir perfección, sino a entregarte con honestidad, a dejar el pecado, el orgullo, la frialdad espiritual y volver a aquel que te creó. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto tiempo hayas estado ciego, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no busca discursos bonitos, busca un corazón sincero. Este es el momento, no mañana, no cuando te sientas listo. El tiempo de la gracia es ahora. Isaías advirtió que llegaría un día en que muchos buscarían al Señor y no lo hallarían, no porque Él se esconda, sino porque el tiempo de respuesta se habría agotado. No juegues con tu eternidad. Cada segundo sin Cristo es riesgo, y cada segundo con Él es vida, vida verdadera, vida eterna. No pospongas tu salvación. Y si ya crees, si ya conoces a Jesús, vive como alguien que ha sido alcanzado por esta verdad. No calles lo que puede salvar a otros. No guardes en silencio lo que puede encender el alma de una generación. Sé como Isaías, habla, ora, advierte, consuela, deja que tu vida sea un eco del mensaje que acabas de recibir, porque tú también fuiste llamado a ser luz, llamado a ser atalaya, llamado a proclamar lo que viene. No estamos aquí para ver pasar la historia, estamos aquí para ser parte del mover de Dios. La verdad no transforma si no es abrazada, la fe no crece si no se alimenta, y lo que hagas con lo que acabas de escuchar marcará tu rumbo espiritual. No dejes que este mensaje sea solo uno más. Hazlo tuyo, profundo, real. Isaías entregó su vida por este llamado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir a la altura del propósito que te fue revelado? Solo queda una cosa: depender por completo del perdón de Dios. Y lejos de ser una derrota, es el inicio de una nueva etapa de vida. Cuando el orgullo se vacía, la gracia lo llena. Isaías nos recuerda que somos barro en manos del alfarero. Reconocer nuestra fragilidad no es rendirse, es sabiduría y humildad. Solo sonreír de nuevo al futuro, confiando en quien nos puede moldear. El profeta no oró para restaurar el pasado, sino para permitir que lo que venga sea como Dios desea. Esa es la oración que genera cambio, no una estrategia para obtener algo, sino una rendición total. Isaías intercede en plural. Nuestros pecados, nuestros caminos, nuestras rebeliones. Él no se separa del quebranto, se identifica con su pueblo. Eso nos enseña que la oración poderosa no es individualista, sino compasiva. Habla por los que no saben orar, clama por los que aún están ciegos. Fue profeta, sí, pero también intercesor, y su clamor sigue siendo modelo hoy. En un tiempo en que muchos oran para pedir comodidad, Isaías nos enseña que lo verdadero no exige, sino que se entrega. No busca solo un alivio temporal, sino una transformación para siempre. Él no oró en base a teorías, sabía que sin Dios en medio, nada tiene sentido. Por eso suplicó con urgencia: no te enojes demasiado, Señor. Mira ahora, pueblo tuyo somos. Esa oración sigue abierta, porque el mismo Dios que respondió a Isaías aún escucha cada clamor. No importa tu distancia, cuán roto estés, si clamas con sinceridad, Él responde. Isaías nos demostró que una nación entera
puede ser restaurada por una intercesión pura. ¿Estás dispuesto a orar hasta que llegue respuesta? Después del juicio, del clamor y del quebranto, vino una promesa más poderosa que todo desastre: el consuelo eterno. Isaías 40 lo revela. Dios ya no se muestra como juez distante, sino como Padre cercano. Consolad, consolad a mi pueblo. No es una pausa emotiva, es el inicio de una nueva etapa, marcada por la ternura del cielo. Este consuelo no es pasajero, es duradero porque nace del corazón de Dios. Isaías declaraba que la culpa ya había sido saldada y que el perdón era completo. Era descanso para el alma, independiente de las circunstancias. Es experimentar la presencia de Dios en medio del cansancio. Dios aparece como pastor que cuida con ternura, recoge corderos, los abraza, los guía. Esa imagen destruye la idea de un Dios distante. Nos revela un Padre que cura, restaura y sostiene. Y aunque tus recuerdos duelan, su abrazo no borra tu historia, le da propósito. Él no cambia tus memorias, transforma tu futuro, porque el consuelo divino sana lo visible y lo invisible. El mensaje de consuelo concluye proclamando un futuro. Toda montaña será aplanada, todo valle elevado, lo torcido hecho recto. No es poesía, son declaraciones del poder divino obrando lo imposible. Donde reina el caos, Dios trae orden. Donde reina la confusión, Dios trae paz. Ese consuelo eterno no es un ideal, es un ancla firme en medio de la tormenta. La vida puede golpearnos, pero el consuelo de Dios nunca se consume. Isaías nos invita a confiar no en emociones, sino en la fidelidad de un Dios que hasta el final cuida a su pueblo. Este consuelo no borra el dolor, pero lo acompaña, le da sentido. Cada lágrima en sus manos se convierte en semilla de gloria. Así que si hoy estás cansado, roto o confundido, escucha la voz de Isaías. Dios aún no ha terminado contigo. Hay consuelo para ti, no uno superficial, sino profundo, verdadero y eterno.